Hola a todos, en este video vamos a resolver algunos ejercicios de la parte de vectores en R2, lo que corresponde a la primera semana de vectores en el plano. En esta clase vamos a ver la sección 3.1 del libro de Grossman, ¿sí? Álgebra lineal, la sección de vectores en el plano. En esta sección primero encontramos lo que es la definición de vector, ¿sí? Es un segmento de recta dirigido. En este caso tenemos por ejemplo el vector PQ, es un segmento de recta que inicia en el punto P, termina en el punto Q y está dirigido desde P hacia Q. En este caso tenemos un vector que tiene la misma longitud del segmento, pero el sentido del vector es opuesto, ¿sí? En este caso el vector inicia en el punto Q y se dirige hacia el punto P. El segmento de recta tiene la misma magnitud, pero el sentido es contrario y la misma dirección. Entonces, teniendo en cuenta esto, primero definimos geométricamente un vector como el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a un segmento. Se llama vector. Cualquier segmento de recta en ese conjunto se denomina una representación del vector. Inicialmente, como ustedes pueden ver en el video que les dejé del traductor de ingeniería, un vector es cualquier segmento de recta dirigido, ¿sí? Ubicado en cualquier parte del plano. Por ejemplo, en este caso todos estos vectores, ¿sí? En realidad son imagen de un mismo vector, que bueno, nosotros vamos a representar con punto inicial en el origen de coordenadas y punto final, ¿sí? Lo que vamos a denominar el vector, las coordenadas del vector. Entonces esto es simplemente una definición geométrica. Ahora, cuando nosotros pasamos a la definición algebraica, ¿sí? Vamos a considerar un vector en el plano XY es un par ordenado, ¿sí? De números reales, que esto va a ser lo que se dice el punto final del vector, que comienza en el 0, 0. Los números A y B se denominan elementos o componentes del vector, y el vector 0 obviamente es el nulo, el 0, 0. A partir de la definición de vector se define lo que es la magnitud del vector, ¿sí? Esto es muy similar a lo que trabajamos en álgebra para números complejos, ¿sí? La magnitud del vector, que es la suma de los componentes al cuadrado, y le aplicamos la raíz, igual que como trabajamos en complejos, y también el ángulo, ¿sí? Que se puede determinar de la misma forma usando la tangente y teniendo en cuenta en qué cuadrante está el vector, para saber si hay que sumarle 360 grados, calcular el opuesto, ¿sí? Eso ya lo estudiamos con los números complejos, ¿sí? Entonces tenemos un vector con la magnitud y la dirección. Ya tenemos esos dos componentes, ¿sí? Van a ver que acá hay muchos ejemplos para que puedan ir revisando. La magnitud de alfa de un número por el vector, multiplicar un vector por un escalar diferente de 0, tiene el efecto de multiplicar la longitud del vector por el valor absoluto de ese escalar. Esencialmente, si yo tengo un vector y lo multiplico por un número, la longitud, la magnitud de ese vector se ve también multiplicada por ese número. No se afecta la dirección, ¿sí? Bueno, tienen muchas otras propiedades acá. Esta imagen lo que tienen es la suma de los vectores u y b, ¿sí? Para calcular una suma de vectores de una forma geométrica. Esto también está explicado en el video que tienen sugeridos del traductor de ingeniería. Tienen, bueno, muchas propiedades, y en esta ecuación lo que pueden ver es otra forma de escribir el vector. El vector se puede escribir como un par ordenado o
como la suma de otros dos vectores, ¿sí? Por un lado tenemos el vector y, que es la unidad en el eje X, ¿sí? Es el vector 1, 0, y por el otro tenemos el vector J, que sería la unidad en el eje Y, el vector 0, 1. Cualquier vector se puede escribir como suma de estos dos vectores. Entonces podemos escribir un vector tanto como un par ordenado o en su forma vectorial. Otra de las cosas que vamos a trabajar en esta sección es el concepto de vector unitario. Un vector unitario es un vector con longitud 1, ¿sí? Podemos calcular la longitud. Si tenemos un vector, podemos calcular su longitud, y si ese vector tiene longitud 1, se dice unitario. Teniendo en cuenta esto, se puede representar a un vector unitario, ¿sí? como par ordenado o como vector vectorial, como en su forma vectorial, y si no, lo que se puede hacer es, a partir de el ángulo de ese vector, ¿sí? La dirección de ese vector, siempre se puede escribir un vector unitario teniendo en cuenta que ese vector tiene como elemento en el eje X coseno de la dirección por el vector Y más seno de la dirección por el versor J, ¿sí? Esto se relaciona también a la forma polar de un número complejo, a la trigonométrica. Entonces esta es una forma de representar un vector unitario. Si queremos calcular, por ejemplo, un vector unitario con ángulo que está medido en radianes, pi sobre 2, por ejemplo, haríamos coseno de pi sobre 2 por i más seno de pi sobre 2 por j. Si queremos que además el vector, por ejemplo, tenga magnitud 2, por la propiedad que vimos antes, si yo multiplico por 2 a un vector unitario, estoy multiplicando por 2 su magnitud. Entonces obtendría, si quiero calcular eso, lo que haría es 2 coseno de tita por el versor i más 2 por seno de tita por el versor j. En ese caso, ¿qué estaría calculando? Estaría calculando un vector de magnitud 2 con la dirección tita, que en este caso había dicho que era pi sobre 2. Ahora vamos a ver todo eso cuando vayamos resolviendo los ejercicios. Bueno, por último, lo que tienen en esta sección es una tablita que resume lo que estuvimos viendo. Si tenemos un vector b, es un objeto que tiene magnitud y dirección, se puede escribir como suma de los vectores i y j o versores, o como par ordenado, ¿sí? Podemos calcular la magnitud de esta forma y, bueno, tenemos las propiedades. Si multiplicamos por una constante al vector, se multiplica también su magnitud, y si lo multiplicamos se ven multiplicadas cada una de sus componentes. Si a un vector lo multiplicamos por menos 1, tiene la misma dirección pero el sentido opuesto, ¿sí? Y si sumamos o restamos vectores, se pueden calcular gráficamente de esta forma, siguiendo estas reglas, ¿sí? Bueno, pasamos ahora a los ejercicios. Vamos a resolver ahora algunos de los ejercicios de la guía de actividades. Entonces, en el primer ejercicio dice: encuentra la magnitud y dirección de cada uno de los siguientes vectores. Entonces tenemos varios vectores, tenemos que encontrar la magnitud y la dirección. Vamos a hacer, por ejemplo, el 1b, ¿sí? Entonces el ejercicio 1b, tenemos el vector 4 menos 4, ¿sí? Queremos calcular su magnitud y dirección. Magnitud, vimos que para calcular la magnitud del vector, lo que hacemos es calcular la raíz de 4 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, ¿sí?
Esto nos queda la raíz de 16 más 16, la raíz de 32, que es aproximadamente 5,66. ¿Sí? Aproximadamente esta es la magnitud del vector. Ahora tenemos que calcular la dirección. Para calcular la dirección queremos calcular el ángulo que determina el vector con el semieje positivo de las X. Entonces para eso vamos a graficar primero el vector. Tenemos que en X marcar el 4, en el eje Y marcar el menos 4. Entonces vamos al 4 del eje X, vamos al menos 4 del eje Y. Aproximadamente el punto final del vector va a ser S. ¿Sí? Voy a graficar el vector. Entonces el vector es S. ¿Sí? Queremos determinar ahora el ángulo de ese vector, que sería este ángulo, ¿sí? Que vamos a llamar θ. Entonces, para calcular ese ángulo, de la misma forma que trabajábamos con los complejos, lo que hacemos es calcular la tangente del ángulo, ¿sí? La tangente del ángulo es B sobre A, teniendo en cuenta que tengamos un vector de la forma AB, ¿sí? Entonces, para calcular θ, nosotros lo que hacemos es θ es tangente a la menos 1 de B sobre A, ¿sí? Entonces, en este caso, una vez que calculamos este valor de θ, tenemos que analizar gráficamente si es el valor que corresponde o si tenemos que hacer algún cálculo adicional para hallar el valor. Si calculamos entonces tangente a la menos 1 de menos 4 sobre 4, esto sería tangente a la menos 1 de menos 1, y esto nos da menos pi sobre 4 en radianes, o menos 45 grados, ¿sí? Ahora lo que tenemos que analizar es si ese es el ángulo que estábamos buscando. Menos pi sobre 4 claramente está determinando este ángulo, ¿sí? Que no es el ángulo que nosotros buscamos. Para obtener el ángulo θ, lo que tenemos que hacer es sumar 360 grados, que en radianes es igual a 2pi. Entonces el ángulo θ que estamos buscando, que nos da la dirección de este vector, es 2pi menos pi sobre 4, y eso es 7/4 pi. De esta forma obtuvimos la magnitud del vector y la dirección a través del ángulo, ¿sí? Podríamos escribir el vector utilizando estos dos elementos, como el vector B es raíz de 32, que es la magnitud, por coseno de 7/4 pi por el versor Y, más raíz de 32 seno de 7/4 pi por el versor J, ¿sí? De esta forma estamos usando la magnitud y la dirección para determinar un vector. En el ejercicio 2 tienen que calcular algunas operaciones entre vectores, ¿sí? Por ejemplo, vamos a resolver el D. Pasamos ahora entonces al ejercicio 2, ¿sí? En el ejercicio 2 tenemos que el vector U es el vector que tiene como punto final el punto 2, 3, y el vector B es un vector que tiene como punto final el menos 5, 4.
Entonces vamos a resolver el inciso D. Esto se resuelve de forma similar que trabajábamos con complejos. En complejos era la parte real, se operaba con la parte real, la parte imaginaria con la parte imaginaria. En este caso es el primer elemento con el primer elemento, el segundo elemento con el segundo elemento. Entonces, tenemos que calcular 2 por el versor U menos 7 por el versor B. Para eso lo que tenemos es, esto es igual a 2 por el vector 2, 3 menos 7 por el vector menos 5, 4. ¿Sí? Entonces esto lo que nos da es 2 por el vector 2, 3, nos queda el vector 4, 2 por 3, 6. Y en este caso tenemos menos 7 por menos 5, 35, y menos 7 por 4, menos 28. ¿Sí? Hasta ahora multiplicamos las constantes por cada uno de los vectores, ahora vamos a sumar los vectores. Entonces en este caso tenemos 4 más 35, 39, y 6 menos 28 menos 22. ¿Sí? De esta forma calculamos la operación entre estos dos vectores. Vamos a pasar ahora a graficarlos. Si queremos calcular ahora la operación de estos vectores gráficamente, tenemos por un lado el vector U, que es el vector 2, 3, ¿sí? A U lo teníamos que multiplicar por 2. De esta forma obteníamos un vector con la misma dirección y el doble de magnitud. Ahora este es el vector 4, 6. De la misma forma teníamos el vector B, que es el menos 5, 4. Y teníamos que multiplicarlo por menos 7, ¿sí? Y de esa forma obteníamos el vector 35 menos 28. Ahora, si queremos realizar la suma del vector U' acá, que sería 2 por U, más el vector B', lo que tenemos que hacer es dibujamos un vector y sobre este vector trasladamos este vector U', ¿sí? De esta forma obtenemos este vector. Entonces el vector resultado de esta suma es el vector que une el 0, 0 con este punto final, que es este vector W, ¿sí? Determinado por coordenadas 39 en X menos 22 en Y. De esta forma graficamos U, 2 por U, B, menos 7 por B, y el vector suma de 2U más menos 7 por el vector B, obteniendo W. Bueno, pasamos ahora al ejercicio 4, que es similar al 5, 6 y 6. En el ejercicio 4 nos pide demostrar que el vector B, definido de esta forma, es un vector unitario. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la magnitud de B y chequear que sea 1. Entonces el ejercicio 4 tenemos 4, tenemos el vector B definido 3/5 menos 4/5, ¿sí? Queremos calcular su magnitud, entonces la magnitud de B está dada por la raíz de 3/5 al cuadrado más menos 4/5 al cuadrado, ¿sí? Entonces esto nos da la raíz de 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25, más menos 4 al cuadrado es 16 y 5 al cuadrado es 25.
Entonces esto me da, como las fracciones tienen la misma base, se suman el mismo denominador, se suman directamente los numeradores. Me queda la raíz de 9 más 16, que es 25, sobre 25. 25 sobre 25 es 1. Esto me queda raíz de 1 y podemos, de esta forma, hemos demostrado que el módulo de b, la magnitud de b, es igual a 1 y por lo tanto este vector es un vector unitario. Pasamos ahora entonces a el ejercicio 8a. En este ejercicio tenemos que encontrar un vector unitario b que tenga dirección opuesta a la dirección del vector dado u. Entonces necesitamos que el vector sea unitario y que además tenga la dirección opuesta a la del vector dado. Para cambiar la dirección de un vector por su opuesta, sabemos que una de las opciones que podemos hacer sin calcular la dirección, es decir el ángulo, es multiplicar el vector por menos 1. Entonces una forma de calcular el vector b puede ser calcular menos el vector u, de esta forma tiene la dirección opuesta, y por otro lado, para hacerlo unitario, podemos dividir por la norma del vector u o de menos el vector u, tienen el mismo módulo, ¿sí? De esta forma podemos calcular un vector con la dirección opuesta y unitario. Otra forma puede llegar a ser, por ejemplo, calcular primero quién es el ángulo θ correspondiente a la dirección del vector u y a partir de ahí plantear que el vector b sea menos coseno de θ por el versor i más seno de θ por el versor j, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que coseno de θ más seno de θ, para en particular este ángulo, nos va a dar un vector unitario con la dirección del vector u. Si lo multiplicamos por menos 1, vamos a obtener un vector unitario con la dirección opuesta de u. Entonces obtendríamos menos coseno de θ por el versor i menos seno de θ por el versor j. Por último, lo que podríamos hacer, una tercera opción, es calcular a partir de θ cuál sería el ángulo opuesto, ¿sí? Y determinar cuál es el ángulo alfa de ese vector con la dirección opuesta a la del vector u. Si calculamos alfa, podríamos también escribir a b como coseno de alfa por el versor i más seno de alfa por el versor j. De esta forma tenemos tres formas de resolver ese ejercicio. Vamos a pasar a la primera forma. Tenemos que calcular quién es la norma del vector u. En primer lugar, esto nos queda la raíz de 4 al cuadrado más menos 6 al cuadrado, ¿sí? Esto nos queda al cuadrado más menos 6 al cuadrado da 52. Entonces tenemos la raíz de 52, que es aproximadamente 7,21, ¿sí? De esta forma podemos escribir al vector b como el opuesto del vector u. Nos quedaría menos 4 por el versor i más 6 por el versor j dividido la norma raíz de 52. Pueden usar la aproximación también. Y de esta forma obtenemos
la primera opción. Pasamos ahora en la segunda opción, tenemos que calcular primero quién es θ. ¿Sí? Para calcular θ lo que hacemos es calcular en primer lugar tangente a la menos 1 de b sobre a, que es menos 6 sobre 4. Esto nos da en grados aproximadamente menos 56 grados. Claramente es este el ángulo que nos está dando, ¿sí? Si le sumamos 360 obtenemos que θ en grados es aproximadamente 303, 304 grados. Cuando lo pasamos a radianes, lo que obtenemos es que θ es 1,69 por pi radianes. Entonces, si queremos trabajar, utilizar esta opción, el vector b nos va a quedar menos coseno de 1,69 pi por el versor i menos el seno de 1,69 pi por el versor j. De esa forma tenemos la segunda opción. Obviamente todas estas opciones son equivalentes. Resta entonces utilizar la última opción. Para eso tenemos que calcular quién es este vector, este ángulo alfa. En este caso, si ya sabemos quién es θ y θ está en el cuarto cuadrante, para encontrar alfa lo que tenemos que hacer es restarle 180 grados. En radianes le tengo que restar pi radianes. Entonces alfa sería θ menos pi, es decir 1,69 pi menos pi, y esto me daría 0,69 pi radianes. En este caso, entonces, si reemplazo el valor de alfa, ya obtengo un vector con la dirección opuesta a la de b y unitario. Entonces nos queda coseno de 0,69 pi por el versor i más seno de 0,69 pi por el versor j. De esa forma tenemos entonces también una nueva forma de encontrar el vector b. Obviamente estas tres opciones son equivalentes. Basta calcular con la calculadora quién es menos 4 sobre raíz de 52. Van a ver que es aproximadamente lo mismo que menos coseno de 1,69 pi o lo mismo que coseno de 0,69 pi radianes, ¿sí? Tengan en cuenta si trabajan con la calculadora en grados o en radianes. Si trabajan con la para resolver esto, coseno de 1,69 pi, van a tener que dejar la calculadora en radianes. Bueno, de esta forma resolvemos el ejercicio 8. El ejercicio 9 y 10 tienen que encontrar quién es la dirección θ y calcular seno de θ y coseno de θ. Y por último vamos a resolver el ejercicio 11, donde tienen que encontrar un vector b que tenga la magnitud y la dirección que nos dan, ¿sí? Entonces vamos a resolver, por ejemplo, el a. Tenemos el 11a. La magnitud de b tiene que ser 3 y el ángulo pi sobre 6. Entonces, si queremos un vector que tenga una dirección pi sobre 6, sabemos que lo que tenemos que hacer es escribirlo como coseno de pi sobre 6 por el versor i más seno de pi sobre 6 por el versor j, y para que tenga magnitud 3, a eso lo tenemos que multiplicar por 3
como ese vector era unitario de esa forma, al multiplicarlo por 3 se multiplica también la magnitud y nos queda de la magnitud deseada. Entonces el vector b se puede escribir como 3 por coseno de pi sobre 6 por el versor y más seno de pi sobre 6 por el versor j, lo que nos da 3 coseno de pi sobre 6 por el versor y más 3 seno de pi sobre 6 por el versor j, ¿sí? De esta forma terminamos entonces con la selección de ejercicios resueltos de la práctica 2.2, la primera práctica de vectores. Cualquier duda nos vemos en el foro de consultas.